¿Te has preguntado si alguna vez, por el solo hecho de ser una persona respetuosa, estás siendo incluyente? Puede ser que no y que tengas algo sencillo por hacer que haga toda la diferencia. Justamente en esta ocasión hablaremos de ese viaje, del camino de la persona aliada por la inclusión. Para hacerlo es importante decir que no me encuentro solo como es habitual, me acompaña una persona especialista en diversidad y inclusión como consultor. A él le conocí en la presentación de su libro Privilegios para Privilegiados hace un par de años, en donde tuve la oportunidad de escuchar mensajes superpoderosos que me acompañaron en este viaje, de saber cómo puedo ser una persona que haga un entorno menos hostil para las demás personas. Y bueno, pues en este contexto me da mucho gusto darle la bienvenida después de un par de años de ya conocernos y haber tenido algunos círculos de lectura compartidos y otras experiencias de convivencia a Marcelo Baudino. Marcelo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muchas gracias a vos por la invitación. Un gusto estar acá, mira, sumamente cómodo, con ganas de charlar e intercambiar un poco ideas. Qué padre, me encanta la idea y qué gusto. Gracias por tomarte el tiempo. Aparte, aprovechando que estás de visita en el país, porque pues, te la pasas haciendo escalas en varias partes del mundo, haciendo tu labor como consultor en diversidad y inclusión. Sí, además México tiene un cariño especial para mí porque no solamente porque he vivido, sino porque tengo grandes amigos Sí. y cada vez que puedo utilizo el trabajo como una excusa también para venir acá, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Qué padre y qué bueno que estás haciendo un espacio en tu agenda, en tu estancia aquí en México, para charlar de este tema, que me parece súper interesante porque hablar de ser una persona aliada, de pronto, para quien está un poco ajeno a este tema, pareciera que tiene que ver con involucrarse con activismos, con empezar a tomar una iniciativa en una causa social y volverte como muy vocal en el tema, cuando en realidad tiene que ver mucho con cómo somos como personas, cómo nos conducimos, si tenemos un equipo de trabajo, cómo es que lo lideramos, cómo nos conducimos en comunidad, cómo corregimos conversaciones en la familia o con los amigos, ¿no? Tal cual, en definitiva estamos buscando ver cuál es nuestro rol para Sí, contribuir a una sociedad más justa, igualitaria, más linda para todas las personas. Obviamente yo no conozco muchas personas que tengan el deseo de yo quiero ser una persona aliada y mucho menos de que haya ejemplos de personas a seguir como aliadas, ¿no? claro. No es un tema de que está ahí sobre la mesa y que se genere ese deseo a imitar por lo menos, ¿no? Con esto que comentas, se me hace bien interesante preguntarte, ¿qué es lo que consideras que tendría que saber una persona que tiene ese interés de decir, a ver, ya me caché que hay cosas que generan desigualdad, siempre he sido una persona respetuosa de las personas, pero quiero hacer algo, un paso más adelante, sin, como ya lo decía, necesariamente tener que ser una persona experta, ni volverte activista, simplemente decir, pues puedo hacer algo, ¿qué sería? ¿Qué tendría que saber esa persona para iniciar ese viaje? Bueno, acá estamos hablando de como dos etapas diferentes. Yo creo que en primer lugar, si tenemos una persona que está interesada en empezar a involucrarse de alguna manera un poco más activa, Sí, ya ahí tenemos una parte del camino empezado a recorrerse, ¿no? Y yo ahí lo que plantearía era, ¿qué es lo que te motiva a involucrarse? ¿Por qué, dado tus condiciones, tus circunstancias, te interesaría hacer un rol un poco más activo por la inclusión de la diversidad? sí. Creo que esa pregunta que no es tan sencilla de responder, porque digo, bueno, ¿por qué? ¿No? A mí yo la respondo simplemente porque es un deber moral de Ujú. promover justicia en una sociedad. Pero no siempre llegamos a esa respuesta tan clara. Claro, Y tener una motivación, alguna razón que te motive y que te lleve a involucrarse es fundamental porque recorrer ese camino es difícil y es complejo. sí, Por lo tanto, suele suceder, y lo he visto un montón de veces, que el momento en que empezamos a ver, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y empezamos a comprender nuestro rol, es muy fácil decir, no, no, eso no, no, hasta acá llegué, no, en realidad me quedo más cómodo con esto. claro, Entonces, invertir tiempo para lo que sea que te lleve a decir, quiero hacerlo por esto, este es mi propósito, esta es mi razón, hay algo que me motiva a involucrarnos. Si podés escribirlo, si podés anotarlo, si podés explorar cuáles son las razones y los beneficios de involucrarse por la inclusión, sí, creo que necesitamos invertir tiempo en solidificar eso, ¿no? claro, Y ahí te doy un ejemplo que justamente ayer me puso a reflexionar esto de la empatía. Uno podría decir, bueno, es una cuestión de empatía básica. sí, sí, Si vos estás bien y hay otras personas que no están tan bien como vos, ¿cómo no vas a hacer algo para
estén al menos tan bien como vos. No Sí, estamos diciendo que estén mejores que vos, claro. que estén al menos tan bien como vos. Igualdad. Igualdad, ¿no? Ajá. Eh, Ayer justamente se aprobó la ley de emergencia por las personas con discapacidad en Argentina. Y hay un senador que dio un discurso, que se largó a llorar y todo, diciendo, yo voy a votar a favor de esta ley porque tengo una hija con discapacidad. Ok. Y claro, ¿cómo no me voy a involucrar? Suena lindo cuando vos lo analizás así, pero lo que está diciendo es, o sea, de que si no hubieses tenido una hija con discapacidad, ¿hubiese votado en contra? Es un buen punto, claro. ¿Qué tenemos que esperar para realmente involucrarnos por la inclusión de las personas que son diferentes a vos? Que te toque de cerca, o sea, realmente te vas a empezar a involucrar cuando tu hijo sale del closet o tenés un hermano que tiene una discapacidad o viene tu hija y te dice, papá, eso no es así, y qué sé yo. Claro. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que nos toque de cerca? Obviamente, digamos, hay una cuestión de empatía que vos mirás y no deberíamos esperar hasta que nos toque de cerca para involucrarnos. Entonces, a esas personas que tienen curiosidad y demás es, bueno, entendamos el porqué, Sí. ¿no? Asegúrate de tener en claro qué te motiva a vos a involucrarse. Ujú. Eh, lo vamos a seguir repasando porque eso lo vas a seguir dando vuelta a lo largo de tu camino. Claro. Pero por lo menos iniciás sabiendo de que hay una razón que te motiva a empezar a involucrarte activamente. Ujú. Luego de ahí vamos a profundizar. Pero iniciamos esto porque el camino es complicado. Justo, comentas algo bien importante, es como poner tu voluntad al servicio de esta causa porque conectas con ella, porque no hace falta que vivas una desigualdad para querer accionar en favor de quienes las están viviendo, ¿no? Y como dices, también no es necesario pensar en cómo hago que se eleven sus privilegios o sus derechos al punto que rebasen los míos, simplemente que tengan acceso a lo que yo hoy dispongo, ¿no? Y Sí. Y hay otro punto que sí, quizá es más difícil de ver. sí, Cuando planteamos que hay una desigualdad, solemos obviamente enfocarnos en las personas que enfrentan desigualdades. claro, Pero ¿sabes qué? La desigualdad nos afecta negativamente a todas las personas, claro, incluso a aquellas personas que nos vemos con beneficios. Entonces, en última instancia, cuando empezás a recorrer este camino, vas a descubrir que también lo estás haciendo por vos mismo. así es, Porque esa desconexión que te da con la sociedad, la desigualdad, te perjudica a vos directamente también. Entonces, acá estamos hablando de que es en beneficio de todos, no es en contra tuyo a favor de los otros. claro, Una sociedad más justa e igualitaria es en beneficio de todas las personas. Te doy un ejemplo muy sencillo para a graficarlo. ver, Pasa mucho en América Latina que tenemos clases sociales muy desiguales. Y de repente los ricos se crean en sus casas magnánimas, viven permanentemente con miedo, ponen rejas, electrifican, tienen miedo permanentemente de que lo vayan a asaltar, que el peligro y demás. sí. Si hubiese menos desigualdad, serían también más libres y tendrían menos miedo. Entonces, es una cuestión de que a veces esa misma desigualdad genera víctimas. Los hombres, los heterosexuales, las personas blancas, las personas ricas. Obviamente no lo voy a poner en el mismo lugar porque las principales víctimas son las que enfrentan desigualdades. Claro, Pero en ese camino, los beneficiados también somos las personas con privilegios. así es. Comentas también en una parte que dices, es un camino que se transita y no hay propiamente una meta, porque estamos en un sistema que nos lleva una y otra vez a reforzar sistemas de opresión, a generar desigualdades, y uno en el camino tal vez de quererse volver una persona incluyente, sin llegar todavía a los activismos, simplemente desde su propia trinchera decir, quiero ser menos sobajador de las demás personas y demás puedes tener de pronto como momentos en los que dudes un poco, porque es como ir contra un sistema que te reta, que te cuestiona, que te dice, ¿cómo te quieres salir del camino que todos estamos siguiendo y cuestionarme cómo soy, ¿no? Sí, acá
cuando empezamos y ya tenemos una razón y empezamos a ver, a transitar un camino, Sí, me gusta por lo menos que la gente comprenda que yo sé que la gente tiene ganas de, bueno, decime qué tengo que hacer, decime un listado de las 5 cosas que tengo que hacer y ya tengo el título de aliado. hay un mapa por ahí, seguro. Claro, ¿no? Que yo lo comprendo, ¿no? Algo tangible. Claro, En primer lugar, a veces no se trata tanto de qué hacer, sino qué tenés que dejar de hacer. ¿en quién convertirte? Y claro, y eso a la vez va a implicar no solamente hacer algo, sino ser alguien. Entonces, estamos hablando de un camino de transformación, Así es. inevitablemente. Un camino de transformación que nos permite relacionarnos y vincularnos con las personas desde otro lugar. Y claro, te podrás imaginar que mientras vas transitando ese camino, va a haber gente que no lo va a transitar. Y cuando vos estés desarrollando esa nueva perspectiva, comprendiendo la desigualdad, comprendiendo qué es necesario para la inclusión, va a haber gente que no lo va a entender y al ver que vos cambias, te va a criticar, va a tratar de que vuelvas hacia donde estabas antes, te va a atacar y cuestiones por el estilo. Ujú. Y al mismo tiempo puede llegar a generar cierta contradicción en el medio. Sí, También te va a criticar a aquellas personas que están más avanzadas que vos y que todavía no vas a ser el aliado perfecto. Y por- quizás nunca lo seas. sí. Planteemos la cuestión del machismo, Ujú. ¿no? Es un tema complejo porque mi punto de partida es el machismo Claro, y yo no sé qué voy a llegar a hacer en el camino. Puedo entender que quizás sea menos machista que antes y ese quizás sea el horizonte y no parece tan gratificante. sí, como que no se logró algo tan grande todavía, ¿no? Claro, por eso a mí me gusta la palabra aliado, porque te da por lo menos un dejo de identidad, porque si yo Ujú. quiero ser algo, tengo que dejar de ser otra cosa. Claro, Y dejar de ser eso se siente un poco como, ¿quién estoy siendo ahora? Estoy perdiendo parte de mi identidad. así es. La gente con la que quizá antes me hablaba y me juntaba a hablar de las mujeres y los cuerpos y hacíamos comentarios sexistas, quizás ya no lo valido más a eso. Claro. Entonces mi sentido de pertenencia empieza a quedar trastabillando un Se ve poco, ¿no? fracturado de alguna manera. Claro, y al mismo tiempo, sin duda voy a seguir teniendo comentarios machistas y demás, y me van a criticar del frente. Entonces, esta transición cuesta mucho. Sí, Pero obviamente, si la comprendemos que es una transición, que obviamente tengo que dejar de ser alguien para ser otra persona, que esas personas que me critican por un lado, lo puedo utilizar como estoy por el buen camino, claro. porque estoy dejando de hacer eso que en realidad contribuía a la desigualdad. Sí, yo soy más consciente de esos comentarios que al menos alguna vez yo también hice y que Claro, estaban operando en contra de la vida plena de alguien, exactamente. ¿no? Y al mismo tiempo, yo sé que no soy el aliado perfecto y que estoy en un camino y Sí, que tengo un montón de cosas para cambiar y quizá para el resto de mi vida. Entonces, si alguien de repente, una feminista y demás, te hace alguna crítica, en lugar de achicarte, puede ser un momento para aprender, escuchar y totalmente. agradecer y tomarlo como un impulso para seguir cambiando. Entonces, comprender el camino, que yo lo veo como un paso fundamental Sí, para gestionar tus expectativas, porque si vos crees que esto, bueno, es fácil, lo hago en 1 o 2 semanas, ya está, ya tengo el título de aliado, y vas a volver a ser el de antes enseguida, porque es lo más fácil. claro. Oye, y con esto que comentas, creo que tocas el tema de el riesgo de caer en el camino del falso aliado. ¿Qué podrías comentar de esto? ¿A qué te refieres con este concepto? Bueno, obviamente que yo lo pongo como un par de cuestiones. Si tu propósito, ¿no? Eso que vos analizaste, está pensado en los beneficios de ser aliado, en lo que puedo ganar con soy aliado, con Sí, ser aliado, entonces obviamente vas a tratar de buscar los atajos que te permitan llegar a esos beneficios potenciales del título de aliado. Entonces, obviamente este camino no admite atajos, ¿no? Porque sí, estamos hablando de un proceso de transformación. Cualquier atajo va a implicar que no hay una transformación del ser. sí, claro, Entonces eso se va a ver en relevancia, ¿no? Porque de repente vos vas a sobreexagerar aquellas actitudes de aliado solamente para obtener determinados beneficios. De repente vas a decir que sos la persona más desconstruida solamente con mujeres.
pero cuando estás solamente con hombres, te quedes callado. Claro. Si no estás dispuesto a asumir los costos que implica la transformación y ese recorrido, y básicamente te estás poniendo una careta para obtener beneficios por un interés individual propio. Sí. Entonces ahí claramente y no estás haciendo un recorrido, sino está un interés personal que no va a llevar a cambiar realmente lo que estamos buscando. Yo creo que es fácil identificar los falsos aliados cuando hacen actividades superficiales, cuando solamente sus acciones son las palabras, pero no se comprometen en un cambio de conducta, de comportamiento y demás. Yo no necesito el título de aliado no me lo pongo yo. Sí. Te lo ponen justamente las personas que vos buscas contribuir hacia la igualdad. Sí, sienten una persona, en vez de una persona que les está apoyando de alguna manera, y ya eso, digamos, no estamos buscando la validación, pero sí viene a resultar en ello, ¿no? Por parte de esas personas. Exactamente, por lo tanto, olvídate del título de aliado, te diría incluso, ¿no? Enfócate en el recorrido, ¿no? Míralo como una aspiración, un camino que estoy transitando hacia ir convirtiéndome lentamente en una persona aliada. Entonces, si no buscas atajos, si hay un compromiso genuino, y yo creo que ahí, una vez que ya entendiste el camino, empezar a tomar nuevas perspectivas, Sí. cambio de conducta, bueno, ahí sí vamos a poder comprender que tu compromiso es en serio, Sí, sí, sí. ¿no? Y que no estás ahí quedándote a mitad de camino o simplemente buscando la foto o las apariencias sin cambiar las cuestiones más estructurales. Y es que es bien tentador para quien a lo mejor ve como sexy ser aliado en el sentido de decir, bueno, empiezo a tener como una percepción por las demás personas como una persona carismática, sensible, empática, con valores que son pues muy, muy apreciados socialmente. Pero como dices, si no hay un compromiso genuino que realmente conecte con esta iniciativa, pues es una careta al final del día. Estamos siendo un falso aliado, Sí, por eso ¿no? lo digo, siempre a lo largo del camino te vas a tener que reconectar con tu propósito, ¿no? ¿Por qué estás haciendo Es como esto? tu guía. Exactamente, ¿no? Yo siempre lo digo a aquellas personas que dicen, no, yo ya no soy machista y demás. Bueno, ¿has tenido críticas de tus otros amigos? No, nunca me criticaron. ¿Qué está pasando ¿Qué ahí? está pasando, digamos? Sí. ¿Te has sentido que de repente has tenido que abandonar grupos de pertenencia y demás? ¿Has tenido críticas de que todavía tenés y las has escuchado respecto a tu mejoramiento? Como si no has transitado esos momentos clave, es porque no has hecho el camino, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sigues encajando en las Exacto. conversaciones. Es cambiar pero no cambiar, digamos, ¿no? Exacto, es una apariencia, Sí. ¿no? Oye, y también existe pues esta tal vez buena intención de las personas de pronunciarse como personas aliadas o que lo son por el solo hecho de que respetan. Pero, ¿qué diferencia hay entre solo ser una persona respetuosa y volverse una persona aliada? Porque pareciera que son cosas como similares, pero creo que hay una línea muy delgadita que hace la diferencia, ¿no? ¿Te hace sentido este comentario? Sí, acá para dar por lo menos un esquema de entendimiento, Ujú. voy a poner tres niveles, ¿no? El nivel más básico de todos es cuando la gente excluye activamente, Claro. ¿no? Cuando reconoce el prejuicio, ¿no? No, las mujeres se embarazan y qué sé yo, mejor trae un hombre, o a mí me molestan los homosexuales, digamos, a menos de que sean de esta manera. Sí. Eh, Esa es la exclusión activa, ¿no? Obviamente un aliado no está ahí. Ujú. El siguiente paso, que es donde nos encontramos la mayoría, es el nivel de exclusión pasiva. Es la gente que dice, es suficiente con ser respetuosa. Claro. Yo no discrimino activamente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Al comprender que el punto de partida es la desigualdad, el hecho de ser respetuoso solamente, si bien te saca de la exclusión activa, sostiene la desigualdad de partida, no Claro. genera un cambio, ¿sí? Y mucha gente se considera aliada cuando está en esta etapa. Yo no discrimino, yo no tengo ningún problema con mujeres, varones, de cualquier orientación sexual, yo no tengo ningún problema con ninguna persona. Respeto, tengo Respeto es incluso suficiente. amigos, ¿no? Exacto. Parece hasta de sentido común. Ajá, Pero claro, eso implica no entender las desigualdades estructurales, que es la así parte más es. compleja. Sí. El aliado está en la siguiente etapa. Y acá viene la cuestión, ¿cuál es la siguiente etapa? Ujú. ¿Incluimos pasivamente o incluimos activamente? Ok. Bueno, acá, y esto es fundamental comprenderlo, Ujú.
no es posible incluir pasivamente. Dado que hemos sido socializados y criados en sociedades con desigualdades y prejuicios, Claro. no vamos a incluir automáticamente. Por lo tanto, el siguiente paso para salir de la exclusión pasiva es la inclusión activa. O sea, Hay que accionar. intencionalmente yo tengo que incluir. Ok. Ahí es donde se ubica el aliado, el aspirante aliado, digamos, ¿no? El Sí, que sí. quiere transitar este camino. Necesita moverse, necesita acción, necesita involucrarse, necesita comprender la desigualdad, necesita, bueno, acciones, Sí, ¿no? sí. Entonces, por eso no me puedo quedar y limitarme como, bueno, yo respeto a todos, no me importa la identidad, somos todos seres humanos. Suena hasta lindo, ¿no? Pero te estás quedando ahí en la mitad de camino, Claro. ¿no? Y ahí estamos la mayoría de las personas, ¿no? Salir de eso es el trabajo de toda la vida. ¿Qué crees que puede ser algo que te haga como transitar hacia el tercer nivel en el sentido de volverte activamente incluyente? No sé si tenga mucho que ver con ser consciente de tus privilegios y cómo es que tendría uno que analizarse a sí mismo para reconocer esas ventajas que de pronto, gracias, muchas gracias, esas ventajas que de pronto tenemos como personas. ¿Cómo podemos hacer ese análisis de qué privilegios gozamos? Bueno, una vez que tenemos claro el propósito, una vez que comprendimos cómo va a ser el recorrido y los obstáculos que vamos a encontrar en el medio, el punto número 3, que es quizás uno de los más difíciles, Sí. necesitamos comprender nuestra identidad. Tenemos que comprender desde dónde hemos experimentado Ujú. el mundo, nuestra organización, la sociedad y demás. Parece una cuestión muy básica. ¿Qué sucede? Las personas que tienen privilegios, por lo general, nunca se han hecho estas preguntas. Sí. Las personas que en esta desigualdad estructural, quienes enfrentan desigualdades, al reconocer esas desigualdades, han comprendido que esas desigualdades están ahí por quienes son. Por lo tanto, inevitablemente han tenido que reflexionar sobre su identidad. Claro. El orgullo, el 8M, la cantidad de asociaciones de personas con discapacidad, Black Lives Matter, eso lo he visto, han hecho el trabajo, Sí, sí, ¿no? sí. Sin embargo, las personas que están en el otro lado, que tienen los privilegios, por lo general nunca se han preguntado ¿será que las oportunidades que yo he enfrentado en nuestro mundo están teñidas por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser heterosexual, Claro. por el hecho de ser blanco o haber crecido en esta clase media acomodada? Bueno, por lo tanto, es fundamental hacer el trabajo de comprender desde dónde he experimentado el mundo, cuáles han sido mis privilegios solamente por quienes soy. Ujú. Ese es un trabajo enorme, Sí, sí. ¿no? Que implica conversar, que implica hablar con otras personas, que implica a reflexionar, bueno, ¿qué implica ser varón en este mundo? Claro. ¿No? ¿Cuáles son las ventajas que he tenido y que no he hecho absolutamente nada solo por el hecho de ser varón? Ujú. ¿Qué implica ser heterosexual en esta sociedad? ¿Qué ventajas he tenido? Bueno, ese trabajo no lo hacés cuando están en la etapa 2 de exclusión pasiva. Lo hacés cuando querés empezar a moverte en la inclusión activa. No podés incluir activamente si no reconoces tus privilegios. Claro. ¿Qué vas a hacer sin reconocer tus privilegios? Sin reconocer esa desigualdad. Entonces ahí vamos con una primera definición de aliado. Un aliado sería una persona que reconoce sus privilegios Ujú. y quiere poner sus privilegios al servicio de la inclusión. Por lo tanto, esto implica que cualquier persona puede ser aliado. Puede ser una mujer heterosexual que quiere hacer un aliado por la diversidad sexual. Claro. Puede ser un hombre del colectivo LGBTIQ que quiere ser un hombre homosexual que quiere ser un aliado por las personas trans Así es. o por las personas con discapacidad. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ser aliado en algún segmento, en los segmentos que tenemos los privilegios. ¿Sí? Entonces, este tercer elemento es fundamental, reconocer esos privilegios. Y obviamente esta no es una tarea sencilla, porque de repente darme cuenta de que solo por el hecho de ser varón heterosexual he tenido menos obstáculos o algunas ventajas en nuestra vida, Sí. suele generar culpa,
suele generar vergüenza, suele generar incomodidad. Y mucha gente con el objetivo de evitar estas tres cuestiones, Prefiere nada, regresarse. prefiere regresarse. Entonces, de nuevo, digamos, en este momento nos toca comprender de que esos privilegios no tienen que ver nada con vos a nivel individual. Sí, Tú no los elegiste, no lo podés eliminar vos a nivel individual. Son como están repartidas las cartas. así es. No es tu culpa a nivel individual. Es fundamental deshacerte rápido de la culpa. La culpa te bloquea, te paraliza. Me gusta pensar, güey, bueno, ¿qué responsabilidad tengo ahora que me doy cuenta de esto? Claro. Y eso me parece una noticia hermosa, digamos, porque de repente es, bueno, podés usar esos privilegios, esas ventajas que has tenido y direccionarlas Ujú. por la equidad y la inclusión. Si no reconoces esa ventaja no ganada, no vas a poder redireccionarlo, obviamente, Claro. ¿no? Si no reconoces esos privilegios, es muy común decirle, bueno, las mujeres se tienen que esforzar más. Y es muy sencillo decir, es muy injusto decir eso desde la comodidad del privilegio. Cuando ante el mismo esfuerzo, al tener la cuota de privilegio, los varones solemos llegar y las mujeres no. Por eso que no sea nada válido, mejor dicho, esa expresión de le falta echarle ganas a la vida, ¿no? A ver, pero qué cosas que me hacen diferente del que sí disfruta esas posiciones no estoy teniendo por el sistema que me está oprimiendo o me está, pues, mermando esas posibilidades de llegar a ese punto, ¿no? Exactamente. Y ahí está para mí el principal problema de empatía, Ujú. ¿no? Este senador que solamente fue empático porque reconoció las desigualdades que enfrentaba su hijo en la sociedad. Claro. La pregunta es, para esos aspirantes al aliado es, bueno, ¿qué tenés que esperar Sí. para decir, yo quiero hacer algo para que estas desigualdades no sigan presentes? Haya tenido una hija con discapacidad o no. Y esa es para mí la cuestión fundamental. Y yo sé que hay algunas personas que por su naturaleza suelen ser más empáticos que otras. Ujú. Pero no podemos sostener eso. Ah, bueno, yo nací menos empático. Bueno, no voy a hacer nada. Claro, es muy cómodo ponerte en esa posición. Aún así, digamos, porque esto de nuevo también es en beneficio tuyo, también ganamos todos. O sea, hay un propósito en el recorrer ese camino, ¿no? Así Hay es. algo aspiracional, hay algo de que es muy trascendental. ¿Por qué estás en este mundo? O sea, llegamos hasta ese punto, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es tu paso en esta sociedad si no es para hacerlo un poquito mejor para todas las personas? Sí, porque fuiste testigo de cosas que no eran deseables para nadie y que hayas pasado por esta oportunidad de existir y verlo de largo, es como nos reparamos si hicimos un cambio ahí, ¿no? Por las Exactamente. generaciones que aparte nos vienen, porque como decía Giselle Pelicot, ¿no? Esta persona que fue Sí, víctima de, sabemos el caso, ¿no? De abuso por parte de su propia pareja y la expuso a un agravio sexual por muchos hombres mientras la grababa. Y ella decía, no lo hago por mí, lo hago por las generaciones de las que vienen atrás, para que no puedan o no corran el riesgo de vivir ese tipo de sí, violencias, ¿no? sí. Y me hace recordar también que nunca sabemos cuándo vamos a estar en la posición de desventaja, porque nos asumimos personas neurotípicas, quienes son heterosexuales pues obviamente no van a hacer un cambio en su orientación, no sabemos si en algún momento tengan alguna experiencia que los conecte con algo distinto, pero desde esas posiciones creen que no van a necesitar nunca de nadie. Y ya lo platicaba yo con amigos que viven con una discapacidad. O sea, de pronto las personas nacemos tal vez sin esa condición, pero nada nos garantiza que por enfermedad, por un accidente, por la edad misma, no la adquiramos. Y es hasta que estamos en esa situación que decimos, oigan, como que todo es más difícil porque no me están ayudando. Sí, Entonces, ¿por qué por qué esperar a vivir una condición, la que sea, sí. para accionarse, ¿no? Yo suelo sugerir, hay una analogía, la experiencia de ser el único, la única en la sala. Ah, claro. Los varones y heterosexuales, por lo general, nunca nos hemos expuesto a una circunstancia donde somos los únicos en la sala. Ujú. Que son experiencias que las mujeres las conocen muy bien, que las personas del colectivo LGBT las conocen de sobremanera, Claro. que las personas con discapacidad es muy común que es la única persona con discapacidad en la sala. Los hombres, al no haber experimentado eso, es muy difícil comprender lo que necesitaríamos del grupo mayoritario
cuando estamos en esa situación de ser el único en la sala. Claro, Entonces yo suelo recomendar, ¿por qué no te expones a una claro. situación de ser el único en la sala? Sí, sí. ¿Por qué no vas, andate a la marcha del orgullo y fíjate, digamos, qué sucede cuando estás ahí y sos el único de los pocos personas heterosexuales y demás? Andate a una clase de yoga, digamos, está lleno de mujeres y de repente sos el único. Exponete a experiencias fuera de tu zona de Que te confort, resultan diferentes, que te resultan, que te ¿no? expongan a esas circunstancias para Claro. experimentar un poco qué se siente. Y después otra cosa, ¿no? Yo siempre suelo decir, Sí. bueno, a ver, revisá los últimos 5 libros que leíste. Bueno, alguno fue escrito por alguien de la comunidad LGBTIQ. Ujú. Fíjate las películas que has visto. Claro. ¿Alguna fue dirigida por una mujer? Necesitamos empezar a consumir más historias de personas diferentes. Siempre nuestro conocimiento de personas diferentes nos lo ha contado otra persona que es similar a nosotros. Ujú. Y obviamente va a estar teñida por su subjetividad desde su privilegio y mostrando su punto de vista, por más bien intencionado que esté. Claro. Entonces, consumir historias, relatos escritos por las personas que enfrentan esa desigualdad es la mejor manera también de empezar a empatizar un poco con ellos. Como llegarnos a la diversidad a través de lo que Sí, consumimos, los espacios que visitamos, las exacto. relaciones que construimos. Es una manera de empezar a comprender un poco, ¿no? Sí. Que ahí viene la siguiente etapa, ¿no? Una vez que ya me reconocí como persona privilegiada, recién ahí estamos hablando de un tercero, cuarto, quinto paso, es, bueno, ¿cómo me conecto? ¿Cómo me acerco Sí. a esas personas diferentes a mí? ¿Y cómo sería? Bueno, es un gran desafío. Sí. Esto de empezar a consumir Sí. su relato es una forma de acercarse, Claro. ¿no? Empezar a acercarte desde la escucha y no de la explicación es muy común, ¿no? De los hombres que empiezan a darse cuenta de las desigualdades, y van a las mujeres y dicen lo que tienen que hacer y demás. Claro. Acercarte a estos colectivos, a esas personas que han enfrentado desde la escucha genuina, sin interrupción, desde comprender cuáles son los desafíos que están enfrentando, es una forma de entenderlos. Así es. Eh, y obviamente tenés que saber a dónde vas, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Personas que están en esto y dicen, bueno, pero yo hablé con una mujer y me dijo de que nunca enfrentó una desigualdad en su vida. Ser una mujer o ser alguien del colectivo LGBTQ no implica de que vas a ser un experto en comprender la desigualdad de su colectivo. Ujú. Tenés que ir a gente que sepa, digamos, de que ha transitado determinadas vivencias, a quienes pueden explicarte de una manera educativa y demás. Hay un montón de recursos ahí. Claro. Necesitas moverte, no necesitas decir, bueno, a ver que vengan a explicármelo ahora. Necesitas ir, leer, escuchar, involucrarse en tu mismo equipo, Sí, sí. ¿no? Escuchar sin juzgar. Porque claro, si vos estás escuchando, viendo cómo vas a defenderte, ah, no, pero esto tenías que haber hecho otra cosa y demás, Claro. y va a ser más difícil, ¿no? Pero necesitamos empezar a ver cómo ampliamos nuestro círculo de diversidad. Otro ejercicio muy sencillo, a ver, supone que tenés un problema, necesitas una opinión profesional. Escribí las 5 personas a las cuales acudirías. Ok. Muy posiblemente esas 5 personas sean idénticas que vos. Claro. Bueno, ¿por qué no acercarte a una mujer o a alguien diferente si vos sos heterosexual, ir a una persona del colectivo, si vos no tenés una discapacidad, ir a una persona con discapacidad, si vos sos una persona blanca, ir a una persona racializada, buscar intencionalmente, y acá vamos a la intencionalidad, Claro. intencionalmente buscar rodearte de personas diferentes a vos, que hayan vivido experiencias distintas a vos. Y no vale decir, bueno, pero yo tengo una persona que es idéntica a mí, pero piensa totalmente diferente. No importa, las vivencias han sido similares, los obstáculos que han enfrentado en la vida han sido similares. Necesitas buscar proactivamente la diversidad. Y quizás ahí Ujú. está la magia del proceso, porque te pueden hacer ver, te pueden ampliar la mirada, te pueden hacer ver cosas que de otra manera hubiese sido imposible que las veas. Claro. Entonces, en ese proceso de tratar de obtener miradas distintas, de repente estás creciendo vos.
estás comprendiendo nuevos puntos de vista, estás entendiendo mejor el mundo en donde vivís. Y eso me parece muy liberador Claro, para la identidad de una persona. Y por supuesto, ni hablar de todo lo que podés hacer a tener puntos de vista diferentes. claro. Entonces, bueno, ahí vamos a comprender nuestro punto de vista, ¿no? Oye, qué padre eso que comentas porque de alguna forma me veo reflejado en ese viaje. Siento que sí coincide esto que comentas. De pronto es desde que reconocer qué cosas yo he disfrutado que no todos han tenido acceso a ello y por qué es que sucedió, ¿no? Entonces ya reconocí mis privilegios. Luego es verdad que de pronto te sientes solo en este mundo donde dices, bueno, ¿cuántas otras personas están como teniendo esta misma pregunta? Y es cuando te vas involucrando con personas que te van acompañando, porque es un camino que también llega a ser de alguna manera cansado, genera una fatiga, ¿no? Porque estás yendo a contracorriente, cuestionando siempre a tus amigos sobre sus machismos, a tus amigas por algún sesgo que puedan tener, ¿no? Sí. A tu familia, a tus entornos laborales. Pero como dices, o sea, hay muchas ganancias y no son necesariamente para las personas a las que queremos beneficiar o los grupos subrepresentados, históricamente vulnerables, ¿no? Sí. Sino también para uno como persona, uno gana mucho con la inclusión. Sí, yo acá suelo decir, y es importante también en este proceso, comprender que las personas que aspiramos a aliados no somos salvadores de nadie, Así es. no venimos a cambiar el mundo, no podemos cambiar el mundo, que tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero que el aporte y la solución a una cuestión estructural siempre va a ser colectiva. Así es. Eso es muy difícil comprenderlo en una sociedad que valora el individualismo y que si no llegaste o si no lo lograste fue por culpa exclusiva tuya. Necesitamos comprender que somos seres sociales eh, y que en ese camino vamos a ir encontrando otra gente que está más o menos la misma que nosotros, Sí, vamos a empezar a crear comunidad. Esa misma comunidad nos va a ayudar a transitar los momentos de cansancio, de fatiga, de desánimo, claro. sabiendo de que esto es un proceso eterno, que estamos hablando de un cambio cultural, que esto toma generaciones, que el cambio nunca es lineal, sino que vamos y venimos, que avanzamos 2 pasos, retrocedimos uno, de repente retrocedimos un poquito más. Eh, pero como estamos hablando de una cuestión trascendental y de propósito, somos inmunes a todo eso, Así es. porque esto nos define como identidad. Yo soy una persona que quiero contribuir a un mejor mundo, no solamente para mí o para mi familia, sino para la sociedad, porque mi familia es parte de la sociedad. Y si la sociedad está enferma, está totalmente desigual, sufre y demás, yo no voy a poder ser feliz con eso. Claro. Entonces, nos reconocemos como que mi felicidad depende también de la felicidad de las demás personas. Entonces, ya soy inmune al resto. Obviamente me cuido en el camino, me tomo mis pausas, descanso y demás. Claro, Pero sé hasta a dónde estoy yendo porque de repente me convertí en la persona que recorre ese camino. claro. Y ahí está gran parte del beneficio. Yo creo que está súper interesante lo que comentas y además hace que tomemos como más conciencia sobre lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, ¿no? Porque de pronto creemos que tienen que ser los gobiernos, las empresas, las que tomen la iniciativa. Y no, también puede ser desde lo individual e ir impactando gradualmente a nuestros núcleos más cercanos y esto va permeando a lo colectivo, como se necesita para que funcionemos mejor a nivel social. ¿No? Los beneficios de que una persona sea incluyente también repercuten en beneficios, ya lo decías, en temas de seguridad vives con más tranquilidad, porque habiendo menos desigualdad, hay menos necesidad de delinquir probablemente para subsistir, Sí. ¿no? Por dar un ejemplo. Y entonces son muchas otras cosas, ¿no? Sí, sin duda. Acá yo lo planteo que ambas partes son importantes, ¿no? Ujú. Te doy un ejemplo muy, muy sencillo de cómo una política estatal Sí, puede tener un impacto terriblemente grande, ¿no? Viene el gobierno de Brasil y dice que todas las empresas tienen que tener un 5% de su personal a personas con discapacidad. claro, Esa decisión política cambió la realidad de todas las empresas y cambió la realidad de cientos de miles de personas con discapacidad. Obviamente que yo a nivel individual tengo una responsabilidad, pero no tenemos que olvidar de que si podemos trabajar a nivel de nuestra empresa, a nivel organizacional, que nuestra empresa haga una política de inclusión, sí, va a ayudar
a que, porque de repente vos te involucraste para hacer ese camino, pero un montón de otra gente no se involucró para nada. Ujú. Si tenemos una política general, va a llevar a que las personas de que están en la etapa número 1 Se dejen de adhieran. excluir, Claro, por lo menos pasen a la pasiva. Y las personas que están en la exclusión pasiva, por lo menos empiecen a ver acciones y tengan opciones claro. de aprender, porque Referentes. referentes y demás. Entonces, necesitamos trabajar. Yo tengo que hacer mi trabajo, pero necesitamos asegurarnos que a nivel organizacional y a nivel país Ujú. estamos seleccionando a los líderes y a nuestros representantes que tomen decisiones comprendiendo estas desigualdades Claro. y decisiones con un punto de vista de equidad. Eso es fundamental y no podemos subestimarlo, porque si yo a nivel individual de repente soy la persona más incluyente del mundo, pero después favorezco políticas o voto a personas que excluyen masivamente o eliminan derechos adquiridos de grupos minoritarios, de nada sirve mi esfuerzo individual. Claro, totalmente. Oye, pues estamos casi acercándonos ya al cierre, pero me gustaría que no lo hiciéramos sin antes mencionar que hay bromas que de pronto pueden resultar acciones chiquitas, pero que están, pues, de alguna manera oprimiendo a otras personas, ¿no? Y esto sucede tanto en entornos laborales, personales, familiares. ¿Qué acciones o qué podemos hacer para disminuir y en su medida de lo posible, pues incluso eliminar, erradicar esas prácticas? Sí. Bueno, acá a muchas personas, y más hablando de hombres y heterosexuales, somos muy propensos a querer, bueno, darme una estrategia grande que cambie la realidad y demás. Sí, Estamos hablando de un cambio cultural y la cultura se crea en lo cotidiano, en las conversaciones del día a día, en lo que nos reímos, en los que aceptamos y toleramos. Por lo tanto, nuestro trabajo, y quizás esto sea hasta más sencillo de lo que sucede, sí, está en lo cotidiano. claro. Primer paso, enfocándose con uno mismo. Muy posiblemente, más allá de tus intenciones, todos y todas tengamos algunos comentarios, algunos gestos o actitudes que, aunque no sea nuestra intención, reproducen prejuicios que sostienen las desigualdades. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, la primera acción que yo recomiendo a aquellos aspirantes aliados es decir, salir del closet como aliado. Yo estoy comenzando este recorrido. Ujú. No puedo hacerlo solo. Yo no me, por más que me esfuerce, no puedo darme cuenta de aquellas actitudes micro, o sea, inconscientes, Claro, que generan desigualdades. Pero mi círculo, si es diverso, claro. quizás sí se dé cuenta. Sí, sí. Por lo tanto, yo necesito la ayuda del resto para trabajar en mis micromachismos, microagresiones. Ujú. Entonces, lo mejor que podés hacer es, si llego a enviar uno de estos comentarios y demás, quiero que me lo hagan saber, yo me comprometo a no ponerme a la defensiva. Qué buen tema, claro. Ese es el primer paso. Anticiparte, porque van a surgir Ujú. este tipo de comentarios. Claro. El ego masculino es altísimo, Ujú. nos solemos defender, no, pero yo lo que quise decir, oh, ahora no se puede decir nada. Tranquilo, es el proceso de aprendizaje. Cuesta. No importa que sea pequeño, no importa tu intención. Ese comentario sutil crea cultura. Así es. Entonces, reconocerlo, visibilizarlo es fundamental. Y las personas que se dan cuenta suelen ser las personas que reciben esos microagresiones. Claro. Si sos uno con privilegios, no solés darte cuenta. Por lo tanto, necesitas que te lo hagan saber. Primero trabajas en vos. Luego, si te vas animando, empezar a observar a tu círculo más cercano. Vas a empezar a identificar algunos microagresiones y micromachismos. Busca la manera de conversar con ellos. No te ponga el rol de policía y eje central de la moralidad. Fiscalizando todo. Exacto. Pero sí está bueno hablar de, che, me pareció este comentario que no va, o por supuesto hay límite, hay comentarios y comentarios. Dibujar la línea clara de lo que no es tolerable. Claro. Pero cuestiones mucho más normalizadas, sí las conversemos. Conversemos entre varones, hagamos círculos, lo involucremos, nos aseguremos de no ponernos a la defensiva, nos ayudemos entre nosotros. Eso me parece que es un camino que tenés trabajo para el resto de tu vida. Y en ese camino vas a empezar a detallar y encontrar comentarios que no sos vos. Vos no querés hacer eso. Ese Claro. comentario no te define a vos. No hace falta defenderte porque vos no sos el que excluye. Vos sos la persona que querés lograr todo eso. Así Y para es. hacerlo tenés que transitar todo este camino.
Totalmente. No, pues yo creo que con esto nos dejas muchas herramientas, ideas que hay que tomar en cuenta porque esto no es como para inspirar, sino para poner en acción, como ya lo decía. Si no te quedas como en el paso tibio de decir, soy consciente y no quisiera que le fuera mal a alguien, pero pues como que no sé cómo accionar y mejor me quedo aquí. No, más Exacto. bien es involúcrate en tu comunidad, busca personas que sean, ya lo decías, diversas, distintas a ti, que a tu propia experiencia, para que veas cuáles son los desafíos que enfrentan, cómo es que tú podrías contribuir para que acceda a los mismos beneficios de los que tú gozas y de esta manera vayamos construyendo esa cultura que, como decías, al ser un proceso gradual, toma su tiempo, hay que ser pacientes, no hay que ser arrebatados y dejarlo todo en un instante porque la energía se requiere a lo largo del camino, ¿no? Pero es un proceso que muchas de las veces deja mucho, mucho confort, mucha sanación, mucho beneficio para quien lo hace. Sí. Acá comprender fundamental que estamos trabajando en vos. Sí, El mayor cambio que puedes lograr es en vos. Luego de que trabajes en vos, empezás a ver tu círculo más cercano. Pero nada, me parece que justamente el camino es lo rico, ¿no? Porque vas sí. descubriendo un montón de cosas y descubrís también que tu propia identidad a veces estuvo muy limitada por el solo hecho de rodearte con personas diferentes a vos. La magia está en la diversidad y en el encuentro con el otro. Claro. Pues muchas, muchas gracias, Marcelo. La verdad es que la plática da para más, pero mira, justo por eso quiero hacer tres recomendaciones. La primera de ellas es que se den la tarea de conseguir en versión digital o impresa el libro Privilegio para Privilegiados de Marcelo Baudino, que obviamente le siguen en sus redes sociales porque ya encontrarán que mucho del contenido que usualmente comparte tiene mucho que ver con esos temas, tiene todo que ver. Y eso hace que tengamos más elementos de los cuales también tener como fuentes de información que nos inviten a la reflexión y que miremos otras posibilidades de ser que en el camino puedan ayudar a un bien vivir a otras personas, ¿no? Exactamente. Es eso, y bueno, pues no dejen obviamente tercera recomendación de compartir este video con quien crean que pueda serle de utilidad en sus entornos laborales, para llevarlo a conversaciones con su familia o amigos, y que, como ya lo decías, nos tratemos en lo positivo como personas para decir, oye, te caché siendo misógino, oye, eso que dijiste es capacitista, oye, ¿no te sé que eso es racista? Y así, ir mirando cómo podemos ir desde la narrativa, cambiando hasta llegar a las acciones, ¿no? Y que eso impacte positivamente a las otras personas y de vuelta a uno mismo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y Al bueno, un gusto estar contrario. por acá. No, pues al contrario, muchas gracias por tomarte el tiempo. Qué gusto haber coincidido una vez más por acá. Y bueno, pues les agradecemos a todos su atención y su tiempo. Nos vemos en un siguiente episodio de Plurales 360. Hasta entonces.